Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy voy a hablar de algo que ha despertado mucho interés en los últimos meses y es uno de los artículos más buscados en el blog Estrategia con Corazón. Se trata de los gatillos mentales. Hay otras formas de llamarlos, que ahora diré cuáles son, pero sobre todo me ha llamado la atención las palabras por las que más busca la gente estos conceptos. Vamos a verlo. Gatillos mentales o hacks psicológicos. Puede que lo hayas oído hablar de las dos maneras, pero ¿sabes cómo lo buscan las personas, estos conceptos? Como gatillos de la obsesión. Ha recibido muchas visitas este último mes este post, que ya lleva más de 2 años en el blog, siendo buscado por gatillos de la obsesión. ¿Y qué son esos gatillos mentales, hacks psicológicos o disparadores mentales? Se llaman así porque nos disparan, nos empujan a tomar acción, a tomar alguna decisión. ¿Qué son exactamente y por qué funcionan de verdad para empujarnos a tomar decisiones? Funcionan porque son formas de comunicar que tienen en cuenta cómo estimular, en primer lugar, esa parte más primaria de nuestro cerebro, el que se llama el cerebro reptiliano. Es el que se activa para la supervivencia, activa nuestros impulsos más primarios. ¿Qué pasa en segundo lugar después de que se active esa primera parte de nuestro cerebro cada vez que recibimos una información? Pues se mezcla con las emociones, que se sitúan en el filtro de nuestro cerebro límbico. Todo lo que percibimos, sea comunicación escrita, hablada o no verbal, pasa rápidamente a ser filtrado por ese cerebro límbico, que es lo que nos provoca una emoción. Y por último, cada información que recibimos pasa al neocórtex, que es la parte racional de nuestro cerebro. Busca justificar las decisiones que tomamos y justificar esos deseos emocionales que ya hemos sentido unos segundos o milisegundos antes. Bien, para entender por qué funcionan estos gatillos mentales, es necesaria esta pequeña introducción de cómo pasa la información por esas partes de nuestro cerebro a grandes rasgos, ¿vale? Esas tres partes principales. Y hay que saber cómo procesa nuestro cerebro cada información y cada estímulo. Entonces, cada vez que recibimos algo del exterior, nuestro cerebro hace esto, sucede así y en este orden. Primero, como decía, el cerebro reptiliano es ese primer filtro de nuestra mente para ayudarnos a decidir a qué prestar atención y qué ignorar. Nos dice algo así como: piensa en formas de huir y no perder el tiempo. Como decía antes, es la parte de la supervivencia. Siempre quiere ponernos a salvo. Si algo nos hace pensar demasiado, por ejemplo, y atención aquí porque aquí ya entramos en temas de comunicación y cómo hacer el texto de tus contenidos, de tu página web. Ya entramos en el copywriting, ¿no? El que sabéis que es a lo que me dedico. Cuando algo nos hace pensar demasiado, es como una amenaza, es percibido como demasiada información, demasiadas opciones que nos hace gastar demasiada energía para tomar una decisión. Por eso nunca es una buena opción, por ejemplo, hacer varias llamadas a la acción en un mismo contenido o en una página web. ¿Qué recomiendo siempre? Si haces una página de venta, que esté dirigida a un mismo producto o un mismo servicio. Para cada producto o servicio, una página diferente. Para cada contenido, cuando haces marketing de contenidos, una llamada a la acción única. Las llamadas a la acción, lo recuerdo rápidamente, es cuando le dices a alguien: comparte este contenido si te ha gustado, coméntame, mándame un mensaje privado, ve a esta página web, o directamente la llamada a compra, agenda una reunión conmigo. Esas son las llamadas a la acción, ¿vale? ¿Por qué pasa esto de que nuestro cerebro interprete como una amenaza cuando nos dan demasiadas opciones y de esa manera nos cuesta más decidir? Porque no nos detenemos a observar y comprender cada estímulo que encontramos a nuestro alrededor. Sería imposible poder hacerlo, nos volveríamos locos. Todo está lleno de estímulos constantemente, visuales, auditivos, personas gesticulando. No podemos atender a todo. Por eso, la forma de actuar de ese cerebro primario o reptiliano es filtrar al límbico únicamente datos sencillos. Todo lo que es sencillo es más fácil de recordar. También, como digo siempre, cuando se trata de crear mensajes de marca o de dar un discurso y querer transmitir algo, es mejor centrar en un mismo mensaje toda la información, ir siempre al eje del discurso para que las personas se lleven algo que pueda ser recordado. No intentar meter
mucha información, que es uno de los grandes errores a la hora de crear un discurso, creyéndonos que así vamos a aportar más valor. No, siempre centrarnos en que la persona al menos se lleve algo útil de todo lo que contamos. En segundo lugar, el cerebro límbico. ¿Qué es lo que hace? Genera y almacena emociones y sentimientos que nos dan información para poder emitir un juicio. Juicios sobre lo que vemos, sobre lo que escuchamos. ¿Qué hacemos a continuación de ver o escuchar algo? Lo interpretamos, ahí hacemos ese juicio. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Las emociones las sentimos de forma inconsciente. Cada información que recibimos nos genera rápidamente una emoción. En cambio, los sentimientos son lo que interpretamos a raíz de esa emoción. El sentimiento que experimente cada uno a partir de un estímulo será totalmente subjetivo, dependerá de la persona. Otra diferencia es que las emociones son más efímeras que los sentimientos, duran menos. Por ejemplo, una emoción puede ser la sorpresa que nos cause un hecho, agradable o desagradable, y el sentimiento sería la satisfacción, en el caso de que la sorpresa sea agradable, o el sentimiento de tristeza que nos deje una sorpresa desagradable. Bien, ¿y qué necesitas después de toda esta teoría e introducción, que bueno, a mí me parece que es muy práctica? Pero por ir al grano, ¿qué necesitas para estimular y motivar el límbico de otra persona? Sus emociones. Es necesario comprender su situación emocional. Solo desde esa comprensión será posible mostrarle a la otra persona la posibilidad de una transformación. Por ejemplo, para que vea que tú tienes una solución al problema que tiene y de esa manera te quiera comprar tus productos o tus servicios. Siempre hablamos en venta en términos de transformación. ¿Qué vas a ofrecer para que la otra persona vea que puede ir de un punto al otro de manera que le solucione un problema que necesita solucionar? Por ejemplo, que pueda detenerse a prestar atención y entender que es posible una situación que elimine sentimientos negativos y produzca emociones positivas. Por eso, en marketing, y en concreto es lo que hacemos los copywriters, utilizamos de forma consciente los gatillos mentales en las páginas de venta, en los anuncios y en cualquier publicación con la que queremos generar una acción. Por ejemplo, fíjate en cómo la publicidad habla directamente de los puntos de dolor de las personas. Puntos de dolor son esas emociones negativas que hacen que el cerebro límbico desee la contraparte positiva, que es lo que recibe cuando una publicidad muestra la solución a ese punto de dolor con el que ha iniciado su mensaje. Es decir, se presenta el producto o servicio como generador de emociones positivas. Fíjate en la televisión o en anuncios que veas en cualquier parte, en redes sociales o que escuches por la radio, como casi siempre siguen esa secuencia. Dolor, consecuencia que llegará si no se soluciona ese dolor y la solución que te están vendiendo. Son así la mayoría de publicidades, más largas, más cortas, te vas a dar cuenta. Y el tercer paso, como decía, del límbico pasa a la parte racional de nuestro cerebro que va a justificar ese deseo emocional. Se trata del neocortes. La información pasa ahí y esta es la parte del cerebro que busca soluciones lógicas, datos y evidencias que confirmen las emociones. Si te das cuenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a encontrar después de que nos presenten un anuncio y después nos lleven a una página donde quieran vendernos? Ahí necesitamos esos datos lógicos, esas pruebas, esos datos. Entonces nos van a poner testimonios de personas que ya hayan comprado el producto o servicio. Piensa, por ejemplo, en las reseñas de cualquier aplicación donde compramos productos. ¿Por qué se pone fácil que los compradores anteriores hayan dejado comentarios, que pongan estrellitas, ¿no? Esa es la prueba, porque es lo que va a necesitar ahora, en este momento, nuestro cerebro para justificar una decisión de compra. Para motivar este neocortes necesitas aportar lógica después de haber hablado de la emoción. Bien, y dirás, todavía no has hablado de ningún gatillo mental o esto de los disparadores mentales, hacks psicológicos, disparadores de la obsesión, como los han buscado algunas personas. Pues siguiendo este orden de buscar activar estas tres partes de nuestro cerebro, además en cualquier estrategia de venta usamos los tres gatillos mentales más potentes, que son escasez, prueba social y autoridad. Vamos a ver uno por uno y después voy a nombrar más gatillos mentales y te dejo más información para que veas el resto.
La escasez como gatillo mental consiste en generar sensación de urgencia, diciendo a la audiencia que si no se decide y actúa rápido va a perder algo. Por ejemplo, ofertas que duran durante la clase en directo que estás viendo. Si compras antes de que acabe la clase, te llevas un descuento o te llevas unos complementos de regalo o te dejan unos días para que hagas la compra. O en las tiendas te ponen, hay algunas tiendas que ponen unidades únicas de ciertas prendas, por ejemplo, pensando en prendas de ropa o de zapatos, y al ver que son unidades únicas, consiguen vender más. Se puede hacer escasez de distintas maneras, con esta forma de unidades, quedan las últimas o unidad única, con comprar antes de una fecha, con últimas 24 horas para comprar o con, lo habrás visto mucho en páginas web, contadores regresivos que te ponen los minutos. Pasa también en los e-commerce de producto, que no son contadores regresivos de unos días o unas horas, sino de minutos. Bien, el segundo más usado es la prueba social. Como decía, consiste en mostrar que otras personas lo han probado antes. La reacción que se busca es la creencia de que si muchas personas lo han comprado o quieren comprarlo, es que el producto o el servicio es bueno, no tiene más. Piensa en cuando hay colas en un restaurante y la gente sigue haciendo cola para ir a ese restaurante aunque el de al lado esté vacío. Hay restaurantes que usan la estrategia de marketing muy efectiva de, bueno, si no hay cola, vamos a provocar que haya yendo más despacio porque sabemos que esto nos trae más. Procuran que siempre haya personas haciendo cola para entrar. Pues esto se aplica a todo y a todos los formatos. Como ponía antes los ejemplos de cada vez que entramos a buscar reseñas de hoteles, de productos, de libros, de lo que sea. Y no quiero pasar la prueba social sin recordar que también es el boca a boca. No es que esto haya nacido como una novedad de las ventas, no, el boca a boca es proyectar confianza y también en la prueba social. Cuando a ti un conocido te dice, te recomiendo más este centro médico o esta peluquería, te está dando confianza, pues eso también es otra forma de prueba social. Y hay formas también de provocarlo, como por ejemplo dando incentivos a tus clientes si te recomiendas. Los incitas a que hagan ese boca a boca. Y en tercer lugar, el tercer gatillo mental más usado para vender es la autoridad. Y se entiende muy fácil si yo te hago esta pregunta. ¿Aceptarías consejos sobre finanzas de alguien que esté arruinado? No, ¿verdad? O sobre buenas relaciones de pareja de alguien que lleve soltero mucho tiempo. Esto es la autoridad. La autoridad la dan los resultados. Por eso, si yo te estoy hablando de que puedo ayudarte con tu estrategia de comunicación, ¿qué me va a dar autoridad? No solo que yo lo cuente aquí, sino que veas personas con las que he trabajado y han tenido resultados. Personas que te puedan recomendar también te están dando autoridad. O que uno mismo en el campo en el que trabaja tenga esa autoridad, que escriba libros, que dé conferencias, que tenga un negocio varios años, que no, nunca haya tenido pérdidas. Todo esto son formas de generar autoridad. Se generan con la prueba social, con las recomendaciones, pero también con la propia experiencia. Bueno, pues ya tienes la explicación de por qué funcionan los gatillos mentales, qué partes del cerebro van activando y en qué orden, y los tres principales. Y aquí abajo te voy a dejar en la información del vídeo la lista del resto de gatillos mentales más importantes. No olvides que toda conversación es una negociación y que si quieres aprender sobre cómo generar más confianza en cada una de tus conversaciones, te voy a dejar también aquí abajo el enlace a más información sobre el libro, La fórmula de la confianza, los 8 grandes errores y cómo evitarlos para transmitir confianza en cada conversación. Te va a ser muy útil si quieres aplicar las reglas, si lo queremos llamar así, de la negociación en todas tus conversaciones profesionales y personales. Hasta pronto.